La Asociación Civil África presenta Radio Cimarrón, la voz del pueblo negro afro-mexicano, testimoniando el quehacer cultural del pueblo negro de México. No más negación, no más invisibilidad, por el reconocimiento histórico digno del pueblo negro de México. Acompáñanos. Como todos los domingos, amigos, es tiempo del cimarrón y es nuestro tiempo. Soy Israel Reyes Larrea, bienvenidos. Hoy vamos a tener una charla muy interesante con el doctor Sergio Navarrete Pellicer, quien nos va a acompañar y nos va a hablar un poco sobre diversas temáticas que tienen que ver con la música en los pueblos negros. A Sergio lo conocí ya hace algún rato, coincidimos en un Consejo Ciudadano de Cultura y sé de su trabajo académico, sé de sus andares por las tierras negras de la Costa Chica de Oaxaca. Por eso hoy me siento muy complacido por su compañía. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Israel, por invitarme a tu programa y pues me siento pues muy halagado después de conocer la trayectoria mismo de Cimarrón y pues para mí es un placer poder contribuir, colaborar contigo. Siempre. Y creo que esto va a ser una charla muy amena, amigos, así que quédense. Comenzamos. La vida del pescador es una vida muy sana. La vida del pescador es una vida muy sana. Comienza con el domingo, los 6 días de la semana. Comienza con el domingo, los 6 días de la semana. Sergio, para empezar nuestra charla, quiero que le platicas al público un poco de quién es Sergio Navarrete y algo de tu perfil académico. No te extiendas mucho porque yo sé que tienes mucho camino. Y me gusta platicar. Pues muchas gracias, Israel, nuevamente y pues me siento muy contento de poder platicar con el público en general que está interesado en las emisiones de Cimarrón. Pues yo he trabajado el tema de la africanía en América, primeramente a través de una investigación que hice para mi doctorado sobre la marimba en Guatemala. Así fue como empecé mis andanzas de trabajo con los orígenes de la población africana en Latinoamérica. Y pues fue muy interesante, ¿no? Descubrir que había, pues en realidad se veían ahí las tres raíces, ¿no? Las tres raíces, la raíz negra, que es el instrumento, la raíz indígena, porque es una tradición musical que son la población indígena la que toca la marimba, y el repertorio, pues, es buena parte del repertorio colonial, es un repertorio español. Entonces están las tres raíces en esa cultura musical, ¿no? de las marimbas de Centroamérica y de Chiapas, ¿no? Y parte de Oaxaca. Entonces es, digamos, que mi formación en la práctica. Yo soy etnólogo, después hice una maestría en etnomusicología y luego regresé a la antropología social para darle a los estudios de música una perspectiva social, ¿no? Entonces ese es y trabajo actualmente en el CIESAS, en la unidad Pacífico Sur, aquí en la ciudad de Oaxaca. Y ya que mencionas al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, platícanos, Sergio, ¿cuál es su labor ahí en este instituto? Bueno, pues el Centro de Investigaciones tiene varias, en Antropología Social, pues tiene varias líneas, ¿no?, de investigación. Tenemos colegas que están metidos en cuestiones de antropología médica,
en otros que están en antropología jurídica, otros en cuestiones de problemas agrarios. En mi caso yo estoy enfocado a los aspectos culturales, a las músicas, a las danzas. Entonces, pues esa es mi labor. Somos pocos, la verdad es que somos pocos dentro del CIESAS que trabajamos temas de cultura, ¿no? Y pues entonces pues es mayor la responsabilidad de uno siendo tan poquitos. No es muy común, Sergio, que en el CIESAS existan estudios encaminados a la población negra, como Sí, en Elena, por ejemplo. Sí, efectivamente es una de las, digamos que son pocos los estudios que se han hecho sobre la población negra en México, en general. Ya bien sabes, ¿no? que pues Gonzalo Aguirre Beltrán pues fue de los que primero le entraron desde un punto de vista académico, ¿no? Desde un punto de vista como investigadores a conocer la historia de la población negra en México. Y pues es un trabajo pues fundamental, ¿no? Y pues estamos hablando de los años 50. Entonces es relativamente reciente, ¿no? La antropología en México se ejerce desde hace muchos años, pero es relativamente reciente. Y en el CIESAS pues son pocas las investigaciones que existen, y pues a mí me ha tocado desde la perspectiva de la etnomusicología, pues entrarle, ¿no? al toro, y sobre todo pensando en que buena parte de la población afrodescendiente está ubicada en la costa chica de Oaxaca y de Guerrero, desde luego, ¿no? Entonces, pues ese ha sido un poco abrir camino también en la temática, ¿no? de la africanía en México, ¿no? Que poco se ha reconocido. Tenemos apenas un lustro que se reconoció en la Constitución, los derechos como población afrodescendiente, y bueno, pues si hablamos de la historia, pues aún más, ¿no? Tenemos situaciones muy interesantes en donde, si bien se reconoce a la población negra, y en los documentos históricos pues me encanta la historia también, entonces pues he visto documentos donde hay presencia de población negra en la costa desde el siglo XVII, y de pronto pues un gran silencio, no se habla sobre eso. Y bueno, afortunadamente los historiadores del INA en particular y de la UNAM pues han hecho mucho trabajo para sacar a la luz la historia de las poblaciones africanas, ¿no? de ascendencia africana. Pero efectivamente, digamos que incluso vamos a pensar más contemporáneamente en la historia de la música jarocha, ¿no? Cómo se había vinculado la música jarocha a la población negra. Casi no, se hablaba que era una música mestiza, ¿no? En realidad, pues todas las culturas son mestizas, pero no se hablaba específicamente, ¿sí?, de los rasgos africanos en la música veracruzana. Y pues hoy en día pues ya se reconocen con mucha facilidad, ¿no? Y digo con más que facilidad, con mucha aceptación. Lo mismo podemos decir del más hacia el norte, ¿no? De lo que son los huapangos, de lo que es la música huasteca también, ¿no? Y así nos podemos ir reconociendo la negritud en la cultura mexicana, que eso es muy importante. Sergio, tú acabas de tocar un tema muy importante con respecto al reconocimiento constitucional. Déjame plantearte una situación, quiero escuchar tu punto de vista. Yo sostengo que lamentablemente los historiadores lo que han hecho es sacar o desempolvar al negro muerto para ponerlo nuevamente en un otro anaquel, pero siguen siendo muertos. Yo digo que es necesario que la antropología o los historiadores se replanteen acompañar a los pueblos negros que están vivos, que están exigiendo una mejor condición de vida, que están exigiendo ser parte de un proceso político. Entonces,
yo considero que es importante, Sergio. Yo quiero saber tu opinión con respecto a esta situación. Sí, gracias, Israel. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que ese fue un fenómeno que sucedió también con la población indígena. La población indígena se hablaba de los indios de la época de la colonia y de Nezahualcóyotl y en fin, y no se hablaba de la población indígena de hoy en día, ¿no? Claro, esto ya pasó cuando se fundó el INI, ¿no? En los 50s, ¿no? Que ya se reconoció la contemporaneidad de las culturas indígenas. Entonces yo creo que un fenómeno parecido está sucediendo. Una vez que hay este reconocimiento, es un proceso, pero sí hay que ser activos, ¿no? Y hay que hacer un reconocimiento del camino que se está recorriendo, de los procesos de politización, de concientización, no solamente comunitaria, sino regional, yo recuerdo una vez cuando cuando yo te preguntaba sobre la identidad negra y tú empezaste a hablar de cosas actuales, ¿no? De cosas actuales, cuáles son las prácticas actuales de la comunidad negra y que esa es su identidad, ¿no? Más allá de dónde vienen, ¿no? Se crean en la transculturación, ¿no? Como diría Ortiz, ¿no? Se crean nuevas formas de interpretación y eso es lo que hay que poner atención. Y por eso a mí me interesa mucho su música, ¿no? Me interesa lo que se está haciendo hoy en día. Es vivo. Lo que está vivo. Y desde luego sí me preocupa cómo se puede crear una conciencia regional, ¿no? Una conciencia regional en las diferentes zonas de México donde hay población negra, donde hay cultura negra, donde hay ascendencia y donde lo vimos en el censo, ¿no? Cuando la gente ya tiene la capacidad de reconocerse, ¿no? Como una parte de mis raíces son negras, eso ya es un avance. Eso ya es un avance, porque es la capacidad que yo tengo de reconocer a mis ancestros que tienen algún vínculo, ¿sí? Con la negritud, ¿no? Y eso es, abrirse a eso, es sano y productivo, ¿no? Por supuesto, Sergio, que es importante el trabajo que hacen ustedes, los académicos, los antropólogos, los historiadores, porque de una u otra manera es la forma de cómo podemos conocer esa historia negada, invisibilizada. Sin embargo, Sergio, lamentablemente esa historia la conocen unos cuantos nada más. Y yo digo que los verdaderos herederos de esa africanía que llegaron de manera forzada a estas tierras, no conocen esa historia. Por eso tienen la necesidad de inventar, de crear mitos. Si tú le preguntas a un negro, ¿dónde vienes? Del barco que se cayó en Collante, de Maldonado, de Cuba. Cuba es lo más lejano que conocen. Entonces, creo que es necesario reescribir nuestra historia. Por eso yo digo que bien, ya se logró el reconocimiento constitucional, ya se logró el reconocimiento estadístico, falta un reconocimiento muy importante que es el reconocimiento histórico digno, y es ahí donde el trabajo del antropólogo, del sociólogo, del etnólogo tiene que ir acompañando estos procesos en las comunidades negras. Estoy completamente de acuerdo. O sea, a mí me ha parecido, yo tuve la experiencia de Somos Negros de la Costa, fue una experiencia muy interesante porque en lugar de pensar en escribir un libro con la experiencia de los talleres de música en Llano Grande, yo dije, no, ¿para qué voy a hacer un libro? Mejor hay que ponerlo al público en general. Y entonces se creó el sitio donde se reportan todas las actividades de ese proyecto, ¿no? No solamente los talleres, sino la producción del disco, la formación de los chicos que estuvieron estudiando la música, su música, ¿no? A la par, acompañados de las músicas africanas, ¿no? Que en ese entonces vinieron del grupo La Sana de Abate, ¿sí? Y Made de Abate también vino, y fue una cosa maravillosa porque ellos mismos con sus vestimentas hermosas que tienen y participando en los talleres, ¿no? Hablando de la cultura mandé, ¿no? Que es parte de la tradición, pero muy antigua, y reconociendo a través de la música los lazos comunes. Entonces, el haber hecho eso
de manera pública y haberlo transmitido, digo que está en la red, ¿no? Me sorprendió muchísimo que más de 500,000 de gentes han visto ese sitio y que sus comentarios son muy halagadores porque hablan de ay, eso existe, ay, eso es muy importante, ay, yo también sé un poquito de eso, yo también sé un poquito del otro. Entonces fue un conocimiento compartido. De eso precisamente quiero que me platiques, Sergio. Recientemente, hace algún tiempo, te encontré en la Costa Chica de Oaxaca precisamente. Sí. Platícanos sobre el proyecto que realizaste con la Universidad de Londres y si tiene que ver también con el proyecto de Ales y Raíces, en donde estuvo el maestro africano, estuvo Luengas, tú, por supuesto, coordinando este proyecto. Platícanos un poco cuál fue el origen de ese proyecto, por qué tú decidiste hacer un trabajo en la Costa Chica con respecto a la música africana, con la música de la Costa de Chica. la costa, Afromexicana. Sí, bueno, mi relación con Rubén Luengas, que es es mixteco y mixtecólogo, y como mixteco, pues también tiene un vínculo. De hecho, su apellido Luengas es un apellido que tiene vínculos con la africanía en la región costeña. Luengas. Y pero bueno, vamos que la cultura mixteca con la cultura afrodescendiente de la costa están muy vinculadas por razones comerciales desde hace muchas centurias, ¿no? O sea, lo podemos ver en el comercio, la relación que hay de llevar productos de la costa a la Mixteca Alta y de la Mixteca Alta a bajar. En aquel entonces Rubén estaba muy interesado en conocer esa ruta comercial porque encontraba que en los mercados había violines que se producían en la zona alta y bajaban a la costa, ¿no? Violines, jaranas mixtecas. Y entonces él estaba tras esos instrumentos y él estaba también en sus investigaciones sobre la tradición del violín, la jarana y el bajo quinto, que ese es su instrumento. Entonces ese fue nuestro encuentro, ¿no? Decidimos conocer un poco o crear talleres, involucrarnos en la música con los niños. Y en un primer momento se hizo un ensayo le llamamos nidos musicales, que eso lo coordinaba el mismo Rubén con Edgar Serralde. Y experimentamos en el pueblo de El Ciruelo. En El Ciruelo tuvimos un primer taller. Fue una buena experiencia. Sin embargo, no sentimos que hubiera una respuesta tan sólida como después la hubo en Llano Grande, donde la participación de las familias fue vital. Entonces, yo siento que cualquier proyecto colaborativo tiene que participar la comunidad, porque si no participa la comunidad, ¿de qué sirve que uno llegue, se cuente una historia, haga una cosa y no haya retroalimentación y generación de conocimiento a partir de lo que la comunidad está aportando? Y en el caso de Llano Grande, cuando creamos el proyecto de Somos Negros de la Costa, con el apoyo de la Academia Británica y de Lucy Durán, que es parte de SOAS, de la Escuela de Estudios Afroasiáticos de la Universidad de Londres, pues nos enfocamos en el pueblo de Llano Grande. ¿Por qué Llano Grande? La comunidad de Llano Grande nos fue a buscar al Ciruelo. Hubo interés. Hubo interés y hubo compromiso. Estaba Coromelo en aquel entonces de presidente municipal, creo. Y fueron las autoridades y fueron los padres de familia. Nosotros ofrecimos un curso incluso para tratar de recuperar la tradición del violín, y el bajo quinto, que eran pues la música que se tocaba, ¿no? Pues se tocaban las chilenas, que se tocaba el son de artesa con violín, ¿no? Los minuetes de niños. Entonces, dimos el curso y fueron los padres de familia los que se comprometieron y les compraron violines a los chicos.
Entonces, eso no es, o sea, sabiendo la economía que es muy limitada, el que los padres de familia se comprometieran en los talleres que dimos durante 2 años, pues fue muy, verdaderamente emocionante y también muy satisfactorio de ver el compromiso de ellos. Y eso sucedió en Llano Grande. Sentimos que tanto familias como autoridades contribuyeron al proyecto de manera pues muy exitosa. Soy el negro de la costa. El proyecto Afro-Mexican Musical Youth, Roots, Creativity and Community, que en español le llamamos Somos Negros de la Costa, es una iniciativa musical de talleres de música dirigido a niños y jóvenes de la Costa Chica de Oaxaca, en el pueblo de Santiago Llano Grande, La Banda, en la cual participaron en 3 talleres distintos el año 2015 al 2016. Y participaron músicos mexicanos tradicionales y músicos de Mali de la tradición mandé. Es un proyecto que está basado en 3 ejes principales, que son los ejes de rescate, de preservación y de creación musical o intervención artística. Digo de preservación porque se ha trabajado con el repertorio local que los niños conocen, que son los merequetengues, que son los corridos, que son las chilenas, y con este repertorio se les enseñó a tocar su propia música, lo cual pues facilitó el proceso. Al mismo tiempo se trabajó con el repertorio de la tradición mandé y se estableció un diálogo que se refiere precisamente al otro eje, que es el eje de la intervención o de la creatividad, en la cual el diálogo entre la tradición mandé y la tradición de la Costa Chica fue pues muy fértil, ¿no? Buscando acompañamientos, patrones rítmicos semejantes con lo cual logramos montar un repertorio. Mencioné también que es el eje del rescate. ¿Por qué rescate? Porque utilizamos instrumentos que ya se habían perdido en la región, pero que antes se tocaban, como es el bajo quinto y el violín, ¿no? Que eran un dueto que se utilizaba mucho para tocar las chilenas, y se reintrodujo estos instrumentos y los niños aprendieron a tocarlos. Asimismo, utilizamos otros instrumentos que se utilizan para algunas de las danzas emblemáticas de la identidad negra de la costa. Como es la tigrera o el bote, que lo utilizamos como instrumentos percusivos, la charrasca, la guacharasca también, el cajón, que son del conjunto de Artesa. Entonces, pues creo que fue una experiencia muy rica para todos y sobre todo para los niños. Pues el maestro fue comenzando por lo básico, enseñando unos ritmos no tan difíciles, y así fue incrementando el grado de dificultad hasta que comenzamos a tocar canciones. ¿Y sigues practicando tus piezas? Algo, Sí. pero con otras músicas. Ah, sí, está bien. O sea, sirve para Ajá. otras. Ah, muy bien, los acordes. ¿Qué acordes aprendiste? Re, la, sol, re mayor, mi 7 creo, y el sol mayor también. ¿Y cómo se sienten tus manos? Al principio un poco de dolor porque como nunca la había tocado, y ya después pues un poco me fue acostumbrando. Aprendí a tocar el djembe, el cajón, el bote. Aprendíamos sobre ritmos de canciones relacionadas con la costa.
que son las canciones por lo tradicional que nos identifican a nosotros como costeños. Pues aprender más de la música y de la historia, de cómo se fue creando los instrumentos y por qué se hicieron. Ahora, Sergio, ¿cómo hacer que estos proyectos puedan ser autogestivos? Mira, hace unos días estábamos haciendo un programa para el Cimarrón sobre los orígenes de la artesa y haciendo un poco de investigación nos dimos cuenta de que el resurgimiento de la artesa se dio gracias a la academia, Sí. que no fue una necesidad comunitaria, fue un planteamiento académico con el antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Ávila, Ujú. apoyado por en ese entonces la Dirección General de Cultura. Yo te planteo lo siguiente, no vaya a pasar lo mismo que pasó con la artesa. Cuando se va a Gutiérrez Ávila y su equipo, la artesa pues puede caer, no hubo tanto interés después. Hoy con ese trabajo que hicieron en Llano Grande, ¿cuál es el seguimiento que le han dado a este trabajo que hicieron con los jóvenes? Que yo vi varios videos donde ya tocaban excelentemente bien, Sí. pero ¿qué sigue? Sí, es verdad. Ese es un reto, el lograr dar seguimiento a proyectos que, aún siendo muy exitosos, pierden el momento, o se esfuman con el tiempo y pues no hay frutos, ¿no? Nosotros tratamos, 2 años después, es más, fue una solicitud que hicimos para lograr el apoyo nuevamente del Fondo Newton con la Academia Británica, porque lo que propusimos en esta ocasión era que jóvenes que ya tuvieran una vocación como músicos, que ya tenían algún conocimiento de instrumento, pudiéramos armar una orquesta de la costa, pero una orquesta con repertorio popular, o sea, que tuviera flexibilidad para poder ser ellos autosuficientes, para ser como pues tener una profesión como músico. Desafortunadamente no recibimos ese apoyo. Nosotros teníamos prevista la participación de músicos que sí se dedican, que su actividad principal es ser músicos o compositores, y pues no se pudo hacer ese proyecto, pero la única cosa que siento que sí se quedó muy sembrada fue el mismo interés y las metodologías de enseñanza, que tenemos pues el ejemplo del mismo Chogo, ¿no? De Chogo Prudente, que pues sistematizó su labor como profesor, tanto en los aspectos, ¿no? En los aspectos de la guitarra, de los sones de artesa, de las chilenas, de sus propias composiciones. Y pues digamos, eso fue importante. También le dimos apoyo a la Casa de la Cultura, ¿no? Y en ese sentido, pues se creó la Casa de la Cultura en ese tiempo, y se hicieron varios talleres de guitarra ahí, pero efectivamente no ha habido continuidad. Y sí, eso es lamentable. No quitamos el dedo sobre el renglón, porque sabemos que los mismos chicos quedaron muy interesados, pero un aspecto que yo sí quisiera mencionar y que se ve en el testimonio de los chicos, y que eso es indeleble, es que más allá de los aspectos musicales, ellos se desarrollaron como personas en su autoestima. Y eso fue muy, muy importante. Hubo varios participantes, niños y niñas, que reconocieron
que el haber participado durante esos 2 años en esos grupos de creación musical les dio mucha confianza, les dio una capacidad de relacionarse de manera creativa con los otros, con sus colegas, y armar cosas en conjunto, o sea, tener una experiencia creativa. Y eso no se borra, eso no se borra.